Hola, buen día. Vamos a pasar al siguiente tema que son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Empezamos a ver ecuaciones diferenciales de primer orden, son las que implican la primera derivada. Vimos el método de variables separables, que este método se aplica para todo tipo de ecuación diferencial, lineal o no lineal. Pero ahora vamos a abordar el tema particular, bueno, el caso cuando las ecuaciones son de primer orden. Una ecuación diferencial de primer orden es del tipo así, ¿no? Acuerden, coeficientes que dependen de la variable independiente, las derivadas de grado 1, incluida la función, y igual a una función que igual depende de x. De manera general, bueno, esta es la forma general de una ecuación de primer orden. Ahora la pregunta es, ¿cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Se resuelve en dos pasos. El primer paso es resolver la ecuación diferencial homogénea, y el segundo paso pues es lo mismo, resolver la ecuación diferencial pero no homogénea. Así de sencillo. ¿Qué implica cada uno de estos casos o qué es lo que requerimos para estos casos o cuál es la diferencia de estos casos? El primer caso resulta que es cuando igualamos la ecuación diferencial a cero, es decir, f de x lo hacemos cero por un momento. Y el segundo caso, la no homogénea, pues ya tomamos el valor tal cual de f de x. Les digo que de cada ecuación que yo voy a resolver voy a obtener una solución. Entonces de esta es la ecuación homogénea, la solución de la homogénea, y aquí a veces les llaman solución de la particular, ¿no? Ahí hay unos tecnicismos que hay que aclarar luego. Entonces, ya que yo resolví esto, así que obtengo estas dos soluciones, la solución de la ecuación diferencial es simplemente la suma de esas dos. Bueno, aquí se hace la demostración de que en verdad sea solución. La explico a grandes rasgos, no me quiero meter a detalle. Si yo tengo, hay que entender primero una cosa. Entonces cuando resuelvo la homogénea, tomo esta parte y le igualo a cero. Le igualo a cero. Esta es la homogénea, ¿no? De aquí les digo que voy a obtener la solución de la homogénea. ¿Qué significa esto? Que si YH es solución, entonces cuando yo la sustituya va a satisfacer a la ecuación diferencial. En este caso, la ecuación diferencial homogénea. Cuando resuelva la no homogénea, me da YP y la misma idea. Cuando yo lo sustituya en mi ecuación diferencial, pues se tiene que satisfacer. En este caso, igual a f de x. Comprendiendo esto, o recordando esto más bien, yo tengo mi ecuación diferencial. Yo sé que la solución de esta ecuación es la suma de las dos. Entonces cuando la sustituya aquí, bueno, ya sabemos que A1 y A0 son funciones de x. Bueno, como esta solución de esta ecuación diferencial, se tiene que satisfacer esta ecuación. Veamos si es cierto. Aquí lo único que hay que hacer es derivar y luego agrupar. Primero derivo, separo y ahora sí, agrupo los términos. ¿Qué términos? Bueno, agrupo las ecuaciones. Voy a tener esta y esta segunda ecuación. Veamos a qué es igual esto. Ya vimos de este morado que esto es igual a cero porque es solución de la ecuación diferencial homogénea. Entonces como la satisface, este primer paréntesis vale cero y el segundo vale de la misma manera, el segundo vale f de x. Entonces ya está. Ya vimos que la suma de esas dos ecuaciones, de esas dos soluciones,
Resolución de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Bueno, aquí la pregunta es cómo vamos a resolverlas, ¿vale? ¿Cómo voy a obtener YH y YP? El método es muy sencillo. Vamos a empezar. Bueno, voy a escribir todo. Se tiene la ecuación diferencial lineal de primer orden. A1 de x, y' más a0 de x, y igual a f de x. Lo primero que nos piden es escribir la ecuación diferencial en su forma estándar. ¿Cuál es su forma estándar? Que el coeficiente de la y' sea 1. Por lo tanto, para yo poder escribir la ecuación diferencial en la forma estándar, tengo que multiplicar por 1 entre a1 de x. De lo cual yo voy a obtener a1 entre a1 de x, pues y' más a0 entre a1 de x, y igual a f de x entre a1 de x. De aquí lo que la gente o lo que se hace comúnmente, lo que hacen muchos autores, es reescribir o renombrar estos dos coeficientes que tengo aquí. A este le llaman p de x, y a este le llaman q de x. Ahora sí, yo teniendo mi ecuación en su forma estándar, coeficiente 1 aquí, ya la puedo resolver. Dijimos que se va a resolver en dos pasos. Vamos primeramente a resolver la homogénea. ¿Qué vamos a hacer para resolver la homogénea? Igualar la ecuación a 0. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, esta ecuación diferencial es separable. ¿Cómo la vamos a separar? Sencillo, primero vamos a sumar un menos p de x, y. Yo lo sumo y obtengo y' igual a menos p de x, y. Obviamente también hay que reescribir la derivada, y ya vieron que es separable. Y ya teniendo esta forma de la ecuación, lo único que me queda por hacer es multiplicar por dx entre y. Entonces yo multiplico dy entre, yo multiplico la ecuación por este término, tengo dy entre y igual a menos p de x de dx. Y en este paso está separada. Una vez separada la ecuación diferencial, lo que nos queda es integrar. Integrando la ecuación, pues obtenemos la integral de diferencial entre y, es un logaritmo de y, igual, como esta no la puedo calcular porque la función p no está definida, la dejo marcada, ¿sale? De aquí sí voy a hacer notar que cuando yo resuelva la integral, pues voy a obtener mi constante de integración. Lo único que me queda por hacer es despejar la y. Para despejar, vamos a calcular la exponencial. Obtengo y, entonces exponencial del logaritmo se anulan y me queda y igual a e a la menos integral de p de x más c. Ya el siguiente paso pues es escribir separar e a la integral por e a la c, constante a la constante, pues otra constante, entonces me queda así. Yo resuelvo esta integral y obtengo la solución de la homogénea. Ese es el primer paso. El segundo paso, resolver la no homogénea. Para este paso vamos a suponer que la solución tiene la forma y particular es igual a una función
de x por la homogénea. ¿Sale? Esa es la idea. Entonces el problema se va a resolver o se reduce a encontrar u de x. Aquí hay una condición, creo que u de x y y homogénea son linealmente independientes. No hay términos en común, uno no es producto del otro, ni nada de eso, ¿no? Son completamente, se dice linealmente independientes. ¿Sale? La idea aquí es sustituir y vamos viendo qué pasa. No voy a poner los paréntesis para no escribir tanto. Entonces tengo, a ver, y particular prima es más p de x y particular igual a q de x. Bueno, aquí sí, porque esto no es tanto. Yo sustituyo la función, la derivada de la y particular que tengo aquí es un producto, entonces es u prima y homogénea más u por y prima homogénea más p de x u por y homogénea igual a q de x. Aquí puedo factorizar una u de estos dos términos, factorizando u de x obviamente. Lo voy a escribir primero y con este mismo color. Y obtengo YH más P de X y homogénea. Y me queda más U' YH igual a Q de X. ¿Qué pasa aquí? Pues que esta ecuación que tengo aquí, este es Y', ¿no? Esta ecuación diferencial que tengo aquí con este color morado es la homogénea, por lo tanto esto vale 0. Y solamente me queda la derivada de u respecto a x por la solución de la homogénea igual a q de x. Nuevamente esta ecuación diferencial es separable. Me pueden decir o nos podemos confundir aquí porque tengo esta y. Oye, hay tres variables. Hay que recordar que esta y es función de x y yo ya la conozco. Por lo tanto, para no crear tanta confusión, yo la puedo escribir. Y ahora sí, ya tengo dos variables y esta función resulta que es separable. ¿Cómo cancelo este término? Multiplicando por el mismo pero con potencia positiva. Para que cuando se sumen sea 0. Entonces, ahí está du de x, q de x por e menos, no más, p de x. Y listo. Ahora, bueno, falta un paso, multiplicar por diferencial de x y ya está. Du es igual a q de x e p de x de x. Y ya la tenemos. ¿Por qué? Ya aquí está separado. Entonces, integrando, pues vamos a obtener la integral de u. Es u, la integral de la diferencial de u es u. Aquí como igual no conozco estas funciones, la dejo marcado. Bueno, volviendo al ejemplo, ¿quién es u? Es una función que yo cuando la multiplique por la homogénea me da la particular. Esta integral que acabamos de hacer no es la solución particular, ¿sale? Yo la necesito para calcular la particular, porque así lo supusimos, ¿no? Entonces me va a quedar, lo voy a escribir al revés, es decir, voy a escribir YH u de x para no confundirnos con tanta integral. Sustituyendo, tenemos que esta función es ahora sí la particular. Por lo tanto, si yo ya conozco la particular y la homogénea, pues ya conozco la solución general, que es la homogénea más la particular. Aquí le ponen e a la menos integral de p de x, me faltó una c por c, más e menos integral de p de x entre q de x c
a la más integral de p de x, de x, de x. Hay autores que factorizan el término, la exponencial de afuera, y aparte le escriben como división para que no tenga potencia negativa. Pero bueno, es lo mismo. Entonces, con esta ecuación yo puedo encontrar la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Cómo lo usamos? A mí lo más sencillo es ir sustituyendo por partes. Es decir, yo tengo mi ecuación diferencial ya en su forma estándar. Yo identifico p de x, lo integro, hago primeramente la integral, sin signos para no ahorita causar confusión. El resultado pues ya lo sustituyo aquí, en esta exponencial, y acá. Bueno, empiezo a sustituir, tanto aquí como acá, con cuidado de los signos, y listo, ¿no? Ya el siguiente paso, pues resuelvo esta integral, y listo, ya es como yo lo hago. Hay otro método que le llaman factor integrante, que es, yo tengo mi ecuación diferencial, supongo que digo que la u, bueno, multiplico por la u la ecuación, de aquí me queda que la derivada de u respecto pues lo que teníamos es igual a la u por q de x. Bueno, ya la puedo separar y encontrar u, pero pues todavía tengo que encontrar la particular y la general. Entonces, digamos que por número de pasos, esta ecuación es la que me gusta. Es más directa, es más directa que el método del factor integrante. En cuestiones de integrales no nos salvamos, porque esta integral, que ustedes la ven fea, no es tan, nomás escribe feo, pero no es tan aparatosa. También aparece acá, entonces no es de que diga yo escojo este método para ahorrarme esta integral. No, eso no pasa aquí, no pasa al menos con este método. Entonces por eso preferentemente vamos a usar este. De todas maneras vamos a ver también factor integrante, los dos, para que vean las diferencias y cómo se usa cada uno de ellos. Bueno, hasta aquí con esta explicación.